Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, sean bienvenidas, sean bienvenidos, sean bienvenides a este nuevo ciclo de conversatorios, Religión, Cultura y Vida Pública. Es un ciclo de conversatorios que es desde el Seminario de Intersecciones de lo Religioso y el Grupo de Trabajo Religión y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en colaboración con el programa de doctorado Religion, Culture and Public Life. Vamos a estar realizando cada miércoles a las 10 de la mañana, hora de México, a la 1 de la tarde, hora del Cono Sur, y a las 6 de la tarde, hora del centro de Europa, todavía en horario de verano. Mi nombre es David Vilchis y voy a ser el anfitrión en esta sesión, en la cual pues vamos a estar conversando sobre un tema que pues en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, particularmente en los últimos años, que es particularmente el de las personas cristianas de la comunidad de la diversidad sexual. Pues por un lado nos encontramos con comunidades religiosas, particularmente cristianas, católicas y evangélicas, que públicamente han mostrado una oposición, una férrea oposición al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. Además, en muchas ocasiones, justo esta manifestación pública en contra, pues se ha señalado de encubrir ideología de género y varios conceptos que rondan por ahí en la esfera pública. Y por el otro lado, el movimiento LGBT plus se ha caracterizado en muchas ocasiones y en muchas regiones por ser un movimiento abiertamente antirreligioso o al menos abiertamente anticlerical, justamente en reacción a esta oposición férrea que se ha encontrado en diversas latitudes. Y en medio de estos dos bandos, en medio de estas discusiones públicas, pues se encuentran justamente les cristianos de la comunidad LGBT+, justamente personas que se consideran a sí mismos creyentes y al mismo tiempo se reconocen parte de la diversidad sexual, viviendo la diversidad sexual. ¿Cómo? ¿Por qué? Son cuestiones que vamos a discutir el día de hoy, pero ustedes no vienen a escucharme a mí, ustedes vienen a escuchar a las maravillosas personas que aceptaron estar esta mañana y esta tarde con nosotras, con nosotras, con nosotros. Y pues bueno, vamos a iniciar justamente a presentar quiénes son quienes nos acompañan en este día. Si gustan dar una pequeña introducción de quiénes son, adelante, Cristina. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Es un gustazo estar aquí dialogando con les compañeros esta mañana y también, bueno, conversando con quienes nos escuchan desde sus casas, lugares de trabajo, etcétera. Yo soy Cristina Mazariegos Herrera, soy antropóloga social, investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Trabajo temas relacionados al género y la religión, particularmente me enfoco en mujeres diversas, trans, lesbianas, bisexuales, cis, etcétera, que pues de alguna manera recuperan la fe para posicionarse en la lucha por sus derechos. Esto, digamos, lo hago a través de un análisis o desde la perspectiva de la socioantropología de las emociones. Y bueno, es un gusto estar aquí de nuevo y espero que lo que podamos compartir sea de mucha, que dispare más que respuestas cerradas, que nos permita abrir nuevos caminos de reflexión y también de complicidad frente a este panorama que tenemos. Muchísimas gracias, Cristina, bienvenida. Adelante, Lucas. Buenas, mi nombre es Lucas Leal, soy de Argentina, trabajo en investigación en la Universidad Católica de Córdoba y bueno, mis estudios, mi tesis de doctorado y los estudios que hago están vinculados a la diversidad sexual y la religión, sobre todo en varones gays y en personas del colectivo LGBT que insisten en permanecer en la Iglesia Católica, en comunidades de la Iglesia Católica Romana. Y bueno, es un gusto compartir con los compañeros, con las compañeras, les compañeres, los que están aquí para el diálogo, el conversatorio y también con quienes nos están escuchando y compartiendo desde el otro lugar. Muchísimas gracias, bienvenido, Lucas. Adelante, José. Bueno, nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado y por generar estos espacios de debate que son tan importantes, ¿no? Sobre las intersecciones entre la religión y la diversidad sexual. Mi nombre es José Barrera Blanco y yo soy doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid.
Y bueno, hice una tesis con mis compañeras pues también sobre personas cristianas LGTB, sobre grupos cristianos LGTB en concreto, las denominadas comunidades arcoíris, que están formadas principalmente por personas católicas. Y bueno, también me interesan mucho pues, otras intersecciones entre diversidad sexual, género y religión, ¿no? He trabajado en los últimos años sobre el movimiento antigénero, sobre minorías religiosas, nuevas espiritualidades y pertenezco, también quería decirlo, al grupo de investigación Antropología, Diversidad y Convivencia, donde bueno, también trabajamos estas dos líneas, ¿no? Tanto diversidad sexual como diversidad religiosa. Así que nada, encantado. Gracias, bienvenido. Adelante, Giorgio. Buenos días y buenas tardes a todas, todos y todes. Es un honor estar aquí con ustedes. Me llamo Giorgio Maria Millesimi, soy originario de Italia, pero vivo en Bélgica desde hace 2 años, donde estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Lovaina. Y hago parte de un equipo de investigación y lo que estamos viendo con mi equipo es la formación de la identidad religiosa católica en diálogo con las temáticas LGBT y trabajo en una facultad de teología y estudios religiosos, pero mi formación académica previa es en antropología cultural y por eso estoy usando métodos cualitativos en mi investigación, es decir, entrevistas semiestructuradas y trabajo de campo. Y el contexto en el que se centra mi estudio es el de mi país natal, Italia. Muchísimas gracias, bienvenido. Pues realmente estoy muy feliz de poder estar moderando esta sesión que sin duda será muy rica, justamente por la diversidad de experiencias, la diversidad de latitudes con las cuales podremos dialogar. Aprovecho para comentar a todos aquellos que nos están siguiendo por redes sociales que no olviden escribir sus comentarios aquí en la caja de comentarios para poder justamente hacia el final de la sesión compartir las preguntas que se vayan formulando a este conversatorio, a estas personas que estamos aquí justamente discutiendo estos temas. Y pues bueno, vamos a abrir la discusión particularmente con la pregunta sobre la permanencia, la presencia y la permanencia de les cristianos LGBT dentro de las comunidades cristianas, porque es bien sabida esta oposición que las comunidades cristianas han ejercido públicamente al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. En muchísimas ocasiones esta oposición se ha traducido de diferentes maneras, ya sea como una oposición férrea pública. En el caso de América, en general, en el caso de América Latina y de varios países, hemos visto y hemos presenciado cómo se han movilizado grandes cantidades de personas justamente bajo argumentos o bajo llamados religiosos para oponerse al reconocimiento público, por ejemplo, del matrimonio, del matrimonio igualitario o de la adopción homoparental. También hay esta acusación que se realiza desde varias trincheras de que el movimiento LGBT está promoviendo una suerte de ideología de género y que busca pervertir los valores más profundos de la cristiandad, de la civilización occidental, muchas veces llamando justamente a una especie de batalla cultural. Y pues más recientemente con el lamentable asesinato de este influencer en Estados Unidos, hemos visto cómo, a pesar del discurso que promovía, muchísimas comunidades cristianas prácticamente lo están deificando como un mártir de la libertad. Entonces vemos que esta oposición hacia la comunidad y los derechos LGBT no solamente es desde las cúpulas, no solamente es desde la doctrina, no solamente es desde la posición política, sino que trasciende a la jerarquía y lo encontramos en muchísimas expresiones y que además también trasciende la denominación cristiana. En muchísimas ocasiones podemos atestiguar cómo en estas marchas, ahora sí, católicos y protestantes, católicos y evangélicos que históricamente han estado peleados, se unen para oponerse justamente a los derechos de la comunidad LGBT. Pero ¿qué pasa justamente con estos cristianos, con estos creyentes que permanecen dentro de estas comunidades? Entonces quisiera justamente hacer esta doble pregunta. Uno, ¿cómo es esta permanencia? Y dos, ¿por qué es esta permanencia? Adelante, Cristina. Bueno, puse mi cronómetro para no pasarme, pero a ver, es una pregunta compleja porque en mi caso, a diferencia de mis compañeras que están aquí, yo trabajo con agrupaciones protestantes evangélicas. Entonces, desde ahí, digamos, ya hay un marco de posibilidades
diverso. Si bien hay instituciones evangélicas que se posicionan contra la diversidad sexogenérica, también hay otras que tienen algunos, digamos, flexibilidades en esos términos. El elemento es fundamental a la construcción de la identidad y voy a hablar, digamos, poblaciones con las que yo trabajo desde América Latina, ¿no? Es decir, la religión es una parte fundamental de su ser personas, de su ser mujeres, hombres, personas no binarias, aunque hay tensión en ello. Y por eso, digamos, la permanencia o no puede haber una respuesta categórica al respecto. Algunos, digamos, permanecen de forma activa en sus iglesias, algunos, pero al margen, es decir, no desempeñan posturas de liderazgo necesariamente o no están de cara a lo público o llevando las liturgias. Otros intentando, u otras, u otros, intentando negar o controlar la identidad y la orientación. Esa es una situación bastante dolorosa para varias y varios de estos creyentes que permanecen al interior, sobre todo de agrupaciones conservadoras. Eh, y unos más, u otras más, y otros y otras más, eh, también lo hacen desde posturas de resistencia y desde la construcción de espacios de participación al interior de sus iglesias. Entonces, digamos, ¿cómo permanecen y por qué? Cómo permanecen es de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque la religión sigue siendo fundamental para sus vidas, su explicación del mundo, para ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que la tensión o hay una tensión permanente entre les creyentes que están en estas instituciones. También me parece que esta posibilidad, al menos en los marcos de los protestantismos, nos lleva a diferentes resultados que pueden arrojar renuncias, es decir, sí, la apostasía es una posibilidad, pero no diría yo que es la decisión generalizada, ¿no? Me parece que lo que sucede en el marco de creyentes LGBTQ+, son reacomodos y resignificaciones de su fe para dar sentido ahora o explicar su propia presencia en sus comunidades, ¿no? Y esto resulta en, si quieren, pues en una suerte de utopía, como diría una de las chicas a las que entrevisté, porque lo que se promueve es un cambio al interior de las iglesias, ¿no? Un cambio en términos doctrinales, relecturas bíblicas que posibiliten la afirmación de población LGBT, ya no desde estos textos garrotes, como les dicen, ¿no? Estos textos enfocados en el castigo o la discriminación, sino desde lecturas bíblicas feministas y queer, que entonces arrojen exegesis bíblicas contextuales, es decir, que se pueda reconocer que el texto bíblico se escribió en un momento específico, en un momento particular de la historia, y que ahora es necesario leerlo y por tanto ejecutarlo a partir de estas transformaciones y de la visibilización de la diversidad al interior de las iglesias. La diversidad al interior de las iglesias no es nueva, es, o sea, es parte de nuestra historia como humanidad, solamente que en los últimos años pues se ha hecho muchísimo más evidente. Entonces yo diría que el foco que debemos poner es romper con esta idea de la homogeneidad de los cristianismos, de la homogeneidad de experiencias al interior de las iglesias, y también me parece importante decir ya en estos segundos que me quedan que si bien la población LGBT ha permanecido discriminada y marginada de los discursos religiosos, también, digamos, esto se agudiza cuando se trata de mujeres diversas, ¿no? Y sobre todo de poblaciones trans. Entonces ahí hay otro tema que trabajar también al interior de las iglesias, que es que las identidades femeninas o feminizadas siguen siendo sobre todo las más discriminadas tanto en las iglesias como en las agrupaciones LGBT, que después podemos hablar de eso. Gracias. Totalmente. Muchísimas gracias por compartir. Adelante, Lucas. Bueno, hay varias de las cuestiones con las que comparto, ¿no? Acá con la compañera. Yo pensaba en la pregunta, yo entrevisté, de hecho, para mi tesis a varones gays en su momento, entre 2013 y 2016,
que pertenecían a comunidades católicas. En ese momento, acá al menos en Argentina y donde yo estoy en Córdoba, no había comunidades arcoíris o comunidades inclusivas LGBT en la Iglesia Católica de modo visible. Y entonces estas personas entrevistadas eran varones gays que ocupaban además lugares de liderazgo en sus comunidades parroquiales, ¿no? Y justamente una de las preguntas era ¿por qué permanecen? Y lo llamativo para mí era que volvían a la historia, ¿no? ¿Por qué permanecen en la iglesia o por qué son creyentes? Volvían a la historia de su infancia, ¿no? Muchos volvían a relatar, volvían a narrar, ¿no? Quién los había iniciado en la fe, volvían a imágenes de su mamá, de su abuela, en algún caso de su hermana mayor, ¿no? Que habían sido quienes habían eh, de alguna manera contagiado en ellos el deseo de la creencia o esa cuestión de la fe, ¿no? Desde cuestiones más bien de la religiosidad popular, como así también desde la práctica habitual. Entonces yo diría que está como muy instalada también en esto la socialización religiosa de parte de la familia y la dimensión afectiva que de alguna manera tiene esa socialización, ¿no? La conexión que tiene con esas figuras afectivas que son la familia. Entonces hay una dimensión cultural ahí, social, pero afectiva también que liga a las personas LGBT, ¿no? A resistir y a querer habitar y a querer permanecer todavía en la institución, aún cuando hayan sufrido ciertos maltratos, marginaciones y demás, ¿no? En eso también, al ocupar lugares de liderazgo, yo veía en las entrevistas y recuperaba fragmentos de esas comunidades como espacios seguros, ¿no? Porque habían encontrado estas personas frente a la crueldad o a la hostilidad de otros espacios o de otros ambientes en esas comunidades y de esos lugares de protagonismo y de liderazgo a la iglesia como un espacio seguro. Si bien en algunos casos no podían hablar tan visiblemente y tan ampliamente de su sexualidad, ¿no? Sí lo podían hacer con su comunidad más pequeña, lo podían hacer con el sacerdote de su parroquia, con algunos referentes, ¿no? Pero la iglesia era ese lugar seguro donde podían vivir su sexualidad, poner en juego la dimensión de liderazgo, tener protagonismo y sentirse aceptados, sentirse cuidados, saberse queridos. Hay como una dimensión también ahí de la comunidad y la iglesia como un lugar o un espacio seguro. No es la generalidad, digamos, porque también sabemos de otras experiencias donde la iglesia no ha sido el espacio seguro, pero hablo particularmente de quienes yo entrevisté y de los relatos que recogí también para otra investigación, una publicación, en los que la iglesia, ¿no? Y como digo, no necesariamente comunidades arcoíris o inclusivas, ha resultado como un espacio seguro en el que han podido desarrollarse. Y por último, pienso en una tercera cuestión que tiene que ver con la utopía, ¿no? Con los valores. Hay algo de sentido vital, existencial, que tiene que ver con lo deseable de otro mundo posible, o esa idea del reino de Dios, ¿no? Hay en todas estas personas LGBTIQ+, una comprensión del ser creyentes que tiene que ver con un mundo más justo, con la construcción o el poder dar lo mejor de sí para que este mundo sea diferente, para que sea un espacio donde quepan todos, donde hay como una idea de compromiso social o del evangelio como compromiso social, al menos en mi experiencia de investigación, creo que esta idea del horizonte utópico del reino de Dios y de la vivencia de ciertos valores es lo que mueve de modo existencial a querer permanecer, ¿no? Eh, para quienes se han ido, que también he tenido experiencia de entrevistar a quienes han dejado la comunidad por razones ya conocidas o ya dialogadas, al menos aquí en este conversatorio, dichas así, em, lo comunitario, ¿no? Y esto de trabajar con otros, con otras, con otros, ¿no? Para transformar el mundo, para transformar la realidad, bueno, es algo que añoran, que anhelan, que provoca nostalgia. Yo me quedaría con esos tres puntos desde mi propia experiencia.
Muchísimas gracias, Lucas. Adelante, José. Bueno, todo lo que se ha comentado, la verdad, me parece súper interesante. En algunas cosas ya forman parte de algunas reflexiones que había hecho, de otras cosas me están abriendo los ojos un poco para repensar un poco mi propio trabajo de campo, ¿no? Bueno, para responder a la pregunta, yo creo que lo primero, creo que habría que repensar qué entendemos por la identidad religiosa, en este caso la identidad cristiana, y por la filiación eclesial, ¿no? Porque son dos cosas que creo que son distintas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el caso español es muy claro, una persona, sea LGTB o no, puede ser cristiana sin pertenecer a una comunidad y sin pertenecer a la institución, obviamente, ¿no? O sea, lo estamos viendo como las últimas tendencias en la religión contemporánea pues tienden hacia eso, hacia la personalización de lo sagrado, hacia la individualización, y en ese caso pues no habría conflicto y es un camino que recorren muchas personas cristianas LGTB por lo que he podido ver, aunque sigan compartiendo su fe en algunos espacios, pues tienen una vivencia muy individualizada, ¿no? Y esta es una forma de protestar, digamos, contra la Iglesia, ¿no? Saliéndose de alguna manera de ella, aunque manteniendo ciertos vínculos pues, más simbólicos. Y luego, en segundo lugar, pues es verdad que hay comunidades cristianas que son pues, las que yo he estudiado, que no excluyen, ¿no? Como son los grupos cristianos LGTB o las iglesias inclusivas, que son grupos formados precisamente pues, para poder vivir la fe en comunidad sin tener que asumir estos costes pues, de la invisibilidad, de la armarización y o a lo mejor de una cierta discreción, más que de invisibilidad deberíamos hablar, ¿no? Pero sin tener que cargar pues, con esa doctrina heteronormativa que hay en las principales iglesias, ¿no? Y sobre todo en la Iglesia Católica, que en el contexto español y latinoamericano pues, es la hegemónica. Pero bueno, más allá de estas puntualizaciones, evidentemente yo me he encontrado y existen muchas personas LGTB que siguen participando y participan de forma muy activa, incluso tienen cargos dentro de las instituciones religiosas y dentro de la Iglesia Católica. Y aunque esto parezca una contradicción, pues no, digamos, por lo que ya hemos comentado, ¿no? De los antagonismos que existen, pues hay un gran sentido detrás de ello, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho pues, en cómo estas personas también representan a la Iglesia como institución y no solo como institución, ¿no? Porque en la academia tenemos pues una tendencia normal, ¿no? A pensar en la Iglesia como una estructura de poder, como una institución, a estudiarla simplemente a través pues, de las políticas vaticanas, de las políticas de los obispos en cada diócesis, y olvidamos que para las personas católicas la Iglesia es primordialmente, y luego ya vendrá después otras cosas, pero primordialmente es una comunidad de creyentes, ¿no? Con valores y creencias que son enormes y que están muy por encima de cualquier doctrina, de cualquier encíclica o de cualquier declaración de un obispo, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, claro, muchas veces cuando se piensa en la supuesta contradicción o en las supuestas tensiones de pertenecer a la Iglesia Católica y ser LGTB, se entiende muchas veces la afiliación religiosa como la afiliación pues a un partido político, ¿no? Un sindicato, como si fuera algo pues, más de usar y tirar, ¿no? Más circunstancial, cuando, como han dicho las compañeras, pues la pertenencia eclesial, sobre todo en contextos que no son como el estadounidense, ¿no? Que es verdad que las personas pues tienen más movilidad religiosa, ¿no? Pero en contextos como los nuestros, pues hay una socialización detrás, hay unos vínculos familiares, hay toda una serie de cosas muy importantes a las que se renuncia cuando se decide salir de la Iglesia Católica, ¿no? Y la apuesta, por lo menos de los grupos que yo he estudiado, no es a confrontar con la Iglesia Católica, sino precisamente desde una voluntad de transformar la Iglesia Católica desde dentro, ¿no? Entender que la Iglesia Católica pues, es un campo donde existen relaciones de poder, donde obviamente existe una élite dominante que tiene posturas pues, primordialmente conservadoras, pero donde también hay cosas en juego y hay posibilidades de disputa, ¿no? Y mi experiencia con estos grupos lo demuestra, ¿no? Porque he podido observar cómo a lo largo de los últimos años, quizás pues gracias a ciertas aperturas del pontificado del Papa Francisco, pues los grupos LGTB han podido colaborar con ciertos actores eclesiales de mayor o menor peso, ¿no? Con diócesis, con ciertas congregaciones religiosas, ¿no? Los jesuitas en este caso pues han sido muy, muy importantes
y están consiguiendo ciertos logros que podemos pensar que son más grandes o más pequeños, pero están ahí, ¿no? Como la participación en el sínodo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud o recientemente, ¿no? En el jubileo en Roma. Así que, bueno, creo que esto voy a explicar un poco, podemos hablar después de cómo se repiensa la pertenencia a la Iglesia desde esta posicionalidad LGTB. Muchísimas gracias, José. Adelante, Giorgio. Y yo, bueno, creo que es una pregunta muy importante y para contestar puedo hacer una referencia directa a mi estudio. Yo, pues como antropólogo cultural, creo que es importante también hablar de mi trastorno, de mi posicionalidad. Yo estoy hablando sobre todo del contexto católico y católico romano, que como sabemos es diferente de otros tipos de cristianismo. Pero lo que pasa en el contexto católico, y yo esto lo estoy viendo haciendo entrevistas con muchas personas LGBT que siguen identificándose como católicas, es que la Iglesia, como también acaba de decir José, no es solo la institución, claro, o sea, es la gente que hace parte de esta institución. Y sabemos que, bueno, el catolicismo de la Iglesia Católica sigue hablando de los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados. Entonces, usando palabras muy fuertes, muy feas, pero ¿qué pasa? Que lo que estoy viendo en mi estudio es que después del Concilio Vaticano II, la percepción de la Iglesia también ha empezado a cambiar. O sea que no es solo la jerarquía, el Papa, la institución visible, sino todos los creyentes que han sido bautizados en la Iglesia misma. Y bueno, si tomamos esta afirmación como verdadera, que es lo que hacen las personas que estoy entrevistando yo, entonces ya se puede dialogar y ya se puede contestar. Y el catecismo mismo está escrito por personas y de hecho cambia. La última vez ha sido hace unos años, en 2018, el Papa Francisco actualizó el catecismo sobre el tema de la pena de muerte. Y dijo que ahora siempre es inadmisible porque está en contra del Evangelio. Entonces, lo que me dicen muchas personas que estoy entrevistando y lo que pienso yo mismo como persona católica queer es que se pueden cambiar esas cosas y hacer parte de la Iglesia Católica como persona queer que está en una relación romántica, también manda un mensaje muy fuerte y muy claro. Y esto lo vimos también en Roma ahora en la peregrinación jubilar del 6 de septiembre. Luego puedo hablar un poco más sobre esto. Entonces, claro, no podemos negar que existe un nivel de discriminación muy fuerte dentro de la Iglesia, que seguimos teniendo estructuras heteronormativas y hay mucha homofobia. O sea, esto es cierto. Pero, como me han dicho varias personas que he entrevistado, bueno, si nos vamos nosotros, ¿a quién dejamos esta Iglesia? O sea, solo a los homófobos. Y claro, la respuesta es no. Y luego, yo también creo que hay otro motivo, un motivo que tiene que ver con una parte más profunda, que es la fe. O sea, la fe es una experiencia individual y es la relación que cada persona tiene con Dios. Y sobre eso nadie puede intervenir, o sea, ni el Papa. Entonces, si una persona se siente cristiana, es decir, seguidora de Jesucristo y de todo lo que Jesucristo dijo, pues esta es una relación personal y profunda e íntima con Dios y nadie puede decir a esta persona que no puede serlo. Nadie. Y bueno, esto es lo que yo estoy viendo con mi estudio. Muchísimas gracias, Giorgio, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por esta primera ronda en el cual pues me permito particularmente hacer tres ecos, ¿no? O sea, ¿cómo es que, porque la pregunta es cómo, porque la pregunta no es, no, sí, sí, hay creyentes LGBT, y es la cuestión, es una realidad que existe y que no es de hoy, no es de ayer, sino es de o sea, es de toda la vida. Siempre ha habido, como bien se ha señalado, siempre ha habido una diversidad al interno, y esta diversidad se expresa de múltiples maneras, incluyendo las diversidades sexogenéricas, y justamente una de las grandes de los grandes retos es visibilizar, porque las mismas comunidades cristianas, tanto católicas
principalmente la Iglesia Católica en este caso se trata casi siempre de vender como una unidad monolítica, pero pues, en realidad ni el catolicismo en particular ni el cristianismo en general nunca han sido una unidad monolítica. Ahora, respecto a la pregunta del cómo, quisiera hacer eco de dos reflexiones que han puesto sobre la mesa, ¿no? La primera, la importancia de la fe, porque justo para la persona creyente, la fe es un elemento constitutivo de la propia persona, o sea, no es un accesorio, no es algo que podamos de repente quitarnos o ponernos como de repente ciertas visiones del secularismo, de la laicidad pretendían hacer, como si pudiéramos quitarnos y ponernos como si fuera un saco. Sino que es un elemento constitutivo que, pues bueno, no es tan sencillo esta renuncia. Otro elemento que también pusieron sobre la mesa es la dimensión socioafectiva de la fe. O sea, no solamente es esta identidad, esta relación que pueda tener con lo sagrado y que ha constituido la forma en la que yo he crecido, la forma en la que yo veo el mundo, sino también la forma en la que me relaciono y con quiénes me relaciono. Realmente que esta comunidad pequeña y que este es un contraste que también fue constante, ¿no? El contraste entre una cosa puede ser la iglesia o la comunidad cristiana en general y otro, la comunidad a la que yo pertenezco, en la cual hay lazos afectivos, hay lazos emocionales, cuya ruptura justamente pesa, cuya ruptura justamente duele y no es tan sencillo promover estas rupturas. Y de ahí también que se entiende por esta interiorización de estos dos elementos de la fe como apertura a lo sagrado, como de la dimensión socioafectiva, que cuando se llega a romper, el grave daño que se produce. El grave daño que se produce. Y por el otro lado, también lo que han puesto sobre la mesa en esta misma línea de visibilizar la diversidad existente al interior del cristianismo, también repensar nuevamente las formas en que concebimos como bien se ha mencionado, la identidad religiosa, particularmente en estos tiempos contemporáneos, donde, aunque la secularización falló en su infame profecía de que la religión en algún momento o bien iba a morir o bien se iba a privatizar, pero no falló en que sí transfiguró y se transfiguró la forma en que los creyentes se relacionan tanto con las iglesias como con las tradiciones. Pero bueno, ahorita podemos volver a retomar varios elementos. Ahora quisiera poner sobre la mesa otra pregunta. Y antes, vuelvo a recordar a todos aquellos que nos siguen por redes sociales que pueden poner sus preguntas, sus comentarios y al final justamente las recuperaremos. Ahora, los movimientos cristianos LGBT, muchas veces, particularmente desde los movimientos más seculares LGBT, se les ha llegado a acusar particularmente de promover la homonormatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en su afán de aceptación o en su búsqueda de aceptación terminan legitimando visiones heteronormativas sobre la propia homosexualidad. Es decir, una forma específica de ser, una forma legítima, una forma del buen homosexual, del buen gay, que no solamente pone en entredicho otras formas de vivir la sexualidad, sino también, como ya Cristina ha comentado, pues termina afectando también a las formas no homosexuales, no gay de vivir la diversidad sexual, como son las distintas feminidades, como particularmente la comunidad trans. En este mismo sentido y también por esta oposición que pues, las instituciones cristianas han tenido, pues en muchas ocasiones desde los movimientos seculares, que muchos de ellos se han construido bajo una visión o antirreligiosa o anticlerical, pues se llama por un lado incluso al ateísmo como una forma en la que se puede, en la que más bien como prácticamente como una agenda política. En este mismo sentido, particularmente en España y en América Latina, resuena en contra de la Iglesia Católica, pues el llamado a la apostasía, justamente como una vía, como un llamado a esta resistencia. En este mismo sentido, también se critica duramente el cambio real que se pueda llegar a ver justamente en las instituciones. Por ejemplo, se pone sobre la mesa, ¿no?, la cuestión con la Iglesia Católica. En el pontificado pasado parecía que ha habido bastantes avances en este campo, bastantes cambios en este campo. En este año hubo una peregrinación católica al Vaticano, la cual tuvo muchas peripecias. En primer lugar, la pusieron en la agenda oficial. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero a grandes rasgos, primero la pusieron en la agenda oficial, luego la quitaron, luego la pusieron con un nombre que no era abiertamente y buscado no omitir el acrónimo. El Papa León no participó y no solamente eso, sino que días después sale este libro publicado en el cual reafirma categóricamente que pues, la doctrina no va a cambiar.
Entonces, justamente son estos elementos en los cuales pues, sigue la duda sobre el cambio. Y que son dudas y que son críticas y que son respuestas que se suelen hacer justamente desde visiones, desde un movimiento más amplio LGBT. En este sentido, vale la pena preguntarse, igual lanzo dos preguntas. La primera, en general, ¿cuál es la relación entre los creyentes LGBT+ y los movimientos seculares feministas y LGBT más amplios? Y además también, ¿cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones para lograr justamente esta utopía, para concretar esta utopía de la que se conversaba hace un instante en las diferentes comunidades en las cuales seguimos siendo testigos justo de las resistencias que hay ante los derechos de la comunidad? Adelante, Cristina. Vale, gracias, David. Híjole, yo quiero decir de nuevo que este tema va a estar atravesado por tensiones y negociaciones, ¿no? En el caso particular de América Latina, me parece importante decir que hay una historia de colonización y de dominación que también va a atravesar, digamos, los activismos LGBT y los feminismos. En el caso de las comunidades con las que yo trabajo, digamos, hay una, si bien la disidencia sexogenérica y la postura feminista va a ser transversal, no va a ser la única lucha que va a congregar y que va a permitir articular activismos, porque también están los activismos, por ejemplo, la construcción de paz en Colombia, que logré ver con la Iglesia Metodista Colombiana y la Presbiteriana. En el caso de México, los colectivos o colectivas de creyentes que están apoyando a madres buscadoras o las desapariciones. También hay colectivos, colectivas LGBT de creyentes, feministas, queer, que abogan por el aborto. Es decir, las luchas son diversas porque nuestro propio territorio demanda múltiples acciones de cara a las innumerables violencias que atraviesan las poblaciones LGBT, ¿no? Y que se intersectan con racialización, con migración, etcétera, ¿no? No me voy a detener en eso, pero creo que esto es importante decirlo porque una de las críticas que yo he podido ver a través de las comunidades de fe feministas queer es justo a la idea colonizadora que viene desde los feminismos y los activismos seculares, ¿no? Donde se representa lo religioso literalmente como aquello que domina, o las creyentes, voy a hablar desde las mujeres, las creyentes han mencionado muchísimas veces cómo se les trata como poco pensantes o pasivas por el hecho de ser cristianas o por el hecho de ser creyentes, ¿no? Entonces, ellas van a cuestionar constantemente ese feminismo o el activismo LGBT secular que además les ha demandado renunciar a su fe para poder ser parte de estas colectivas. Ahí me parece que también hay una tensión que hay que analizar, ¿no? Y que valdría la pena poner sobre la mesa sobre cómo también hay en esa demanda una violación a otro derecho que es la libertad de religión, ¿no? En el caso de personas LGBT creyentes o feministas queer desde la fe. Entonces, ¿cómo es la tensión y cuáles son los alcances? Si bien hay, digamos, esta relación tensa, sí que hay alcances importantes y esto lo puedo ver a través de la alianza que hacen algunas agrupaciones como por ejemplo la Red Ecuatoriana de Fe, que activa políticamente a favor del aborto, que es, digamos, uno de sus objetivos y que hace unos años presentó una amicus curiae para pues proponer por qué es importante esta legalización, la vinculación de algunas comunidades de fe con sectores, por ejemplo, enfocados a la salud mental con el propósito de apoyar a sobrevivientes de terapias de reorientación sexual. En México, el año pasado, ya estas ECOSIEG, los esfuerzos por corregir la orientación sexual, la expresión y la identidad de género disidente, pues se ha tipificado como delito y estas cosas han sido, digamos, se han alcanzado justo porque hemos abierto la escucha a las poblaciones de creyentes que nos están narrando sus experiencias y a la vez también nos están dando innumerables como estrategias hacia dónde seguirle para erradicar las violencias y el abuso religioso, ¿no? Entonces, creo que los alcances de repente desde
desde estos feminismos o activismos seculares se piensa como derrocar al sistema y la estructura de manera radical. Y lo que yo estoy aprendiendo con estas comunidades de fe feministas queer es que el trabajo es un trabajo muy concreto, es desde lo local, con relación también, digamos, de lo local a lo transnacional, ¿no? Pero eso es también conociendo los contextos en donde están estas creyentes y las necesidades particulares de estas creyentes, porque no es lo mismo, ya decía uno de nuestros compañeros, ser creyente en Italia, que ser creyente en Guatemala, que ser creyente en Argentina, que ser creyente en Chile, ¿no? Me parece que ahí es importante también retratar esos matices y ahí está la mirada interseccional que no nos puede faltar al analizar esta intersección, bueno esta relación entre religión y género. Entonces yo te diría, David, y perdón que sea tan reiterativa, los alcances y la relación es tensa y es de una negociación constante porque cultural y socialmente tenemos también que desmantelar muchos valores que están cimentados en el patriarcado y en la heteronormatividad, ¿no? Y en la lógica secular. Ahí me quedo, gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Lucas. Acuerdo con lo que acaba de compartir Cristina al final, ¿no? Y era como para mí una de las cuestiones a decir, ¿no? La tensión, la complejidad y esta cuestión de antagonismo, que muchas veces lo vemos desde lo religioso hacia el activismo, pero también desde el activismo hacia lo religioso, y sobre todo en mi caso, que estuve específicamente y estoy interesado en quienes se empeñan en la filiación, ¿no? En conservar su pertenencia religiosa. Porque es cierto, como lo decía otro compañero, digamos, de la diferencia entre la filiación y el conservar la identidad creyente o cristiana, pero a mí me interesa particularmente en quienes se empeñan en conservar su filiación religiosa dentro del catolicismo romano, ¿no? Eh, Acá quería traer un pequeño fragmento de una activista prosexo lesbiana de acá de Córdoba, Julia Croza se llama, ¿no? Y que ella me regaló este fragmentito para uno de mis textos que dice así: no puedo decirme atea, hubo una vez un Dios de pueblo, un velo donde reclinar la cabeza, alguna que otra promesa de justicia. Para mí, el activismo, ¿no? Y una forma de mirar el evangelio, el compromiso cristiano, ¿no? La utopía del reino de Dios, ¿no? No distan mucho. Y creo yo que en eso hay una cuestión de un puente que hay que tejer, que hay que tender, unas tramas que hay que tejer, ¿no? Un diálogo sobre el cual hay que seguir trabajando, digamos así, para reconocer que son fronteras permeables, ¿no? Ese concepto o esa idea que es una frontera permeable no solo en términos subjetivos, sino también en términos colectivos, ¿no? Porque en el fondo, quienes resistimos, y hablamos mucho de quienes nos quedamos en la iglesia como una forma de resistencia también, quienes nos visibilizamos dentro de la iglesia, ¿no? Y perteneciendo a comunidades como una forma de resistencia y de decir con nuestra propia vida que es posible ser cristiano LGBT y pertenecer a la iglesia y ser reconocido dentro de ella y luchar para que sea así para otras personas, ¿no? Me parece ahí que hay como todo un diálogo, un puente, una trama para seguir tejiendo, ¿no? Yo digo que todos estamos pensando, quienes estamos dentro de la iglesia y quienes están fuera, en que estamos luchando, resistiendo por nuestros derechos sexuales, reproductivos, la justicia erótica y también el derecho religioso. Posicionar la idea de que la fe es un derecho de las diversidades y disidencias sexuales y no es un privilegio de unos pocos que pueden conformar una comunidad LGBT o que pueden encontrar un espacio comunitario en alguna parroquia como espacio seguro. La fe, la filiación religiosa no puede ser un privilegio, sino que es un derecho. Me parece que ahí estamos nosotros también haciendo un aporte al activismo en general, ¿no?
posicionando que dentro de esa justicia erótica que proclamamos, dentro de esos derechos de reconocimiento de nuestras identidades, de nuestros derechos civiles y demás, también está el derecho a profesar una fe y a pertenecer a una comunidad cristiana, sea cual fuere, a la que queramos nosotros, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave que nosotros en este diálogo, en este puente, quienes estamos dentro de la iglesia, podemos aportar al activismo desde fuera, ¿no? En términos de filiación. Y también me parece que hay un aporte desde la visibilidad y desde la construcción de otras narrativas. Este era como mi segundo punto, ¿no? Desde la construcción de otras narrativas a seguir repensando esas normas que nos hacen, ¿no? Usando como esa idea en términos más genéricos de Butler, ¿no? Volver a repensar qué es lo humano y qué hace que ciertas vidas sean vivibles y otras no, que ciertas vidas sean deseables y otras no, volver a replantearnos construyendo otras narrativas también desde dentro de la iglesia y también desde fuera y tendiendo esos puentes, ¿no? En la lucha y en la resistencia por nuestros derechos para que todas las vidas sean vivibles, ¿no? Y para construir nuevos marcos de reconocimiento que hagan de todas las vidas. Acá estamos hablando de diversidades y disidencias, pero acá la compañera también traía otras situaciones, ¿no? Y otras luchas. Bueno, que todas las vidas tengan lugar en este mundo, en esta sociedad, que todas las vidas sean deseables, vivibles. Yo cuento, en general, y con esto cierro, al principio de algunas de las conferencias en las que charlo o de algunos conversatorios, y traigo algún fragmento en el que yo, cuando era religioso, fui seminarista, yo fui religioso casi cura, eh, escribía en mi cuaderno de meditaciones, ¿no? Y tengo muchas frases y muchos fragmentos en los que sentía que Dios no me amaba y en los que perdía las ganas o decía que no sentía ganas de vivir, ¿no? Porque pensaba que ni Dios, ni mis padres, ni la sociedad me querían con esta sexualidad que tenía, ¿no? Entonces es tiempo de construir otras narrativas, de tener otros referentes y de decir nuestras vidas valen y nuestras vidas son deseables, son vivibles y aquí estamos. Muchísimas gracias, Lucas. Adelante, José. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Lucas al final. O sea, al final creo que el avance del activismo queer, el activismo LGTB desde las convicciones religiosas e incluso desde la afiliación religiosa es una cosa súper necesaria para el debate actual, ¿no? Y para las sociedades plurales y democráticas que queremos construir. O sea, no se puede excluir a las personas religiosas de estos debates. Y bueno, yo a este respecto sobre la relación de las personas cristianas LGTB con el movimiento, soy, por mi experiencia empírica en el campo, relativamente optimista. Bueno, creo que es evidente que, al igual que el discurso pues, y las doctrinas homófobas de las iglesias han contribuido a situar a las personas LGTB cristianas pues en la periferia y en los márgenes y en una posición de subordinación dentro de la iglesia, pero es verdad que también la teoría de la secularización, y no tanto la teoría de la secularización, sino la teoría ya convertida en una ideología y en una narrativa, es algo que produce y está produciendo desigualdad, ¿no? Y en el caso de las personas cristianas LGTB, pues también produce una cierta subordinación hacia una posición pues, de excentricidad, de marginalidad, incluso de ridiculización dentro no solo del colectivo LGTB, sino en la sociedad en general, por lo menos en el caso español, ¿no? Y bueno, es justificable esto. Y evidentemente, el movimiento LGTB pues, tiene en las iglesias unos principales enemigos, ¿no? Y el movimiento LGTB pues, está atravesado por el laicismo y el anticlericalismo, por lo menos en España, ¿no? Surge en una época pues, de proceso de secularización y de laicización del Estado. Como digo, las iglesias pues, son protagonistas en estos ataques de los derechos LGTB y bueno, además en España pues tenemos esta memoria histórica sobre la relación tan estrecha de alianza que tenía la dictadura franquista con la Iglesia Católica, ¿no? La dictadura franquista que reprimió tanto a las disidencias sexuales y de género. Y por lo tanto, pues es natural, ¿no? Y sigue persistiendo, sobre todo entre las generaciones activistas pues, más mayores, este anticlericalismo y estas suspicacias hacia cualquier cosa que suena religioso.
Pero sin embargo, también hay que decir que los grupos cristianos LGTB que yo he estudiado, por ejemplo, pues no podrían ser sin el trabajo político y cultural que realiza el movimiento desde siempre, ¿no? Y que ha puesto las bases para que ellos mismos puedan existir, ¿no? En España, iniciativas cristianas LGTB, que son las más importantes actualmente, surgieron dentro de asociaciones LGTB locales, luego ya se independizaron, pero en un momento en el que tenían todas las puertas cerradas de las iglesias, estos grupos de personas que eran cristianas y LGTBI querían socializar y compartir su fe, encontraron su espacio y su voz dentro del movimiento LGTB, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría señalar algunos puntos por los cuales soy optimista, y es por cómo se está reconfigurando el sujeto político del movimiento LGTB, ¿no? Y cómo se está haciendo más plural, ¿no? Hay un cambio cultural dentro del movimiento LGTB alrededor de diversas cuestiones, como pues, el antirracismo puede ser también, pero también la religión, ¿no? Gracias a este impulso pues, de las políticas de diversidad y del paradigma pues, del pluralismo, pues la religiosidad es cierto que cada vez se está dejando de ver tanto como simplemente una fuerza alienante, represiva, que reproduce el orden dominante, ¿no? Y se está empezando a ver también como una dimensión espiritual de cada persona, de como la fe como algo constitutivo de cada persona, que puede tenerlo o no tenerlo, pero no es algo a lo que es algo que hay que respetar y hay que comprender, ¿no? Y está también bastante relacionado con esta entrada también del paradigma de la espiritualidad, ¿no? Y de las nuevas espiritualidades dentro del movimiento LGTB y del colectivo LGTB en general, ¿no? O sea, el entender, pues quizás a través del yoga, de la meditación, de otro tipo de prácticas espirituales, pero que la espiritualidad es un valor que hay que proteger, ¿no? Y que la diversidad espiritual es un valor que hay que proteger dentro del movimiento, pues está haciendo que también los cristianos LGTB tengan su oportunidad dentro del activismo para participar y para tener su voz y para obtener recursos, ¿no? Porque son grupos que tienen pocos recursos y que necesitan de otras asociaciones, otras plataformas para poder crecer. Y en este sentido, pues creo también que el trabajo cotidiano y la colaboración entre grupos activistas seculares y grupos activistas pues religiosos puede dar sus frutos, ¿no? Y puede romper pues estas barreras, estas tensiones, estos debates que tienen que seguir existiendo, evidentemente, pero que no pueden frenar pues, el avance en derechos LGTB y el tener una agenda compartida. Y esto sería todo. Muchísimas gracias, José. Adelante, Giorgio. Y yo, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que han dicho los demás, y yo también en esta respuesta quiero partir del contexto del que yo me ocupo, que es el contexto italiano, que creo que es un contexto muy particular porque, para quienes no lo sepan, bueno, en Italia está el Vaticano, que está prácticamente dentro de la ciudad de Roma, es un estado independiente que tiene una relación privilegiada con el Estado italiano. Y bueno, ¿qué significa esto? Que prácticamente esto ha hecho que muy a menudo la Iglesia Católica haya sido y sigue siendo una de las mayores opositoras de los avances de los derechos LGBT. Entonces, ahora Italia es uno de los países de Europa que aún no tiene plena igualdad en el matrimonio, y incluso en 2021 el Vaticano llegó a intervenir de manera directa sobre un debate público del Estado italiano de un proyecto de ley que quería proteger a las personas LGBT de la discriminación. Y la Iglesia sostuvo que esa propuesta limitaba la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué he hecho esta introducción tan larga? Para explicar que en el contexto donde yo he vivido casi toda mi vida, el contexto italiano, puedo entender muy bien por qué los colectivos LGBT laico no quieran hablar con los cristianos LGBT. Porque claro, hay heridas muy profundas. La Iglesia, los documentos de la Iglesia, el Vaticano, que también es otro actor político, han provocado estas heridas. Entonces yo creo que nosotros, como cristianos LGBT, tenemos un papel muy especial, que es lo de dialogar. No siempre es fácil, claro. Hay que entender, hay que tener empatía, pero estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Lucas antes, que al final la fe es un derecho, y es un derecho de todos, todas y todes. Y eso es muy importante. Yo creo que ahora con las generaciones más jóvenes del colectivo LGBT, incluso
laico, se empieza a hablar mucho de interseccionalidad. Y claro, la fe es parte de la interseccionalidad y es parte de la identidad de todos. Entonces, lo que estoy viendo en ese contexto italiano es que ahora, poco a poco, se ha vuelto a empezar a dialogar y a hablar y a entender las cosas. Y esto es muy importante. Y además, yo también lo que he visto recientemente es que la narrativa ha empezado a cambiar también en la cultura pop. Si pensemos, por ejemplo, en la serie británica Sex Education, donde el personaje de Eric logra reconciliar su identidad cristiana con su sexualidad. Y yo creo que es muy importante también que la cultura pop, en la cultura en general, empecemos a tener referencias positivas a lo que significa ser una persona de fe y LGBT al mismo tiempo. Y luego, otra cosa importante es también en estos diálogos con los colectivos laicos e incluso ateos, de hablar de lo que estamos haciendo nosotros para el bien de toda la comunidad y no solo para el bien de la comunidad cristiana LGBT. La peregrinación jubilar de la que hemos hablado es un buen ejemplo de esto, porque en Roma, y yo estaba allí, estaban los medios de comunicación de todo el mundo y todo el mundo estaba hablando de esta cosa, de este evento tan histórico. Y yo creo que esto puede ayudar a todos, porque al final enseña que somos visibles, que aquí estamos y que queremos dialogar con todos. Muchísimas gracias, Giorgio. Muchísimas gracias por esta participación en un elemento muy importante, justo para su consideración. Me gustaría hacer eco solamente en un par de ellos. El primero que justo como se ha mencionado, pues estas tensiones están presentes. En general son tensiones que encontramos en diferentes ámbitos. Ahora sí, la tensión es parte también inherente de nuestra construcción en la vida en sociedad, porque siempre va a haber tensiones entre marcos normativos más amplios con las formas en que nos vamos desarrollando. Y justo la pregunta es, pues bueno, ¿cómo vamos a salir, ir sacando adelante, a ir resolviendo estas tensiones y estas contradicciones internas que tenemos? Por el otro lado, y creo que también es una de las contribuciones en general de los movimientos LGBT cristianos, es justamente señalar también, como bien mencionaba la doctora Cristina, ¿no? Esta colonización oculta que de repente vienen de movimientos internacionales más grandes, que a mejor consciente o inconscientemente pues no nos terminamos dando cuenta de que terminamos reproduciendo lógicas de exclusión, lógicas de desigualdad, y que terminamos convirtiéndonos en lo que juramos destruir. Entonces es un elemento que también se pone sobre la mesa. Por el otro, que también es muy importante justo en esta cuestión como bien mencionaban, de la reconstrucción de narrativas. Replantear las narrativas y también en estas mismas tensiones las disputas por las narrativas, justamente para irse posicionando, ir dando, una de las cuestiones que también más me resuenan es la cuestión de la visibilidad, justamente la visibilidad a estas tensiones, estas discusiones y estas diversidades internas. Y pues bueno, agradezco a todas las personas que nos han estado viendo y que han estado escribiendo sus comentarios, sus preguntas. Ahorita justamente las vamos a formular las mayores que podamos. Primero voy a hacer una ronda de 3 que son preguntas, comentarios, pero que me parece que van en la misma línea. Denme aquí un instante. Alice agradece particularmente la parte pues, que Giorgio comentaba, ¿no? Si queremos dejar la iglesia en manos de los homófobos, hay necesidad de un cambio y es importante hacerlo desde adentro. En este mismo sentido, Alice comparte plenamente, Silvia comparte lo que dice Alice, y que a pesar de la homofobia que existe, al interior hay voces, críticas disidentes que apuntan hacia una transformación. Sabemos que el cambio no se logrará desde una posición externa, sino a través del cuestionamiento interno. Y aquí conecto justo con un par de preguntas que van en esta línea. Particularmente Meli agradece el debate, agradece el aporte, y me quedo pensando en prácticas concretas de las personas del colectivo en la comunidad de fe que no son amigables. ¿Cuáles son estas estrategias que han comentado? Silencio, discusión, disociación, si pudiéramos profundizar un poco más en ello.
Y en esta misma línea, cómo se debe actuar cuando otros miembros de la comunidad LGBT ven de manera negativa la fe y la cercanía de una persona queer. Entonces, particularmente esta serie de comentarios es justo si podemos profundizar un poco más en estas estrategias concretas que ya se han puesto algunas sobre la mesa, pero si podemos profundizar un poco más justo en estas estrategias concretas, tanto para con la Iglesia Católica como para los colectivos LGBT. Adelante, Cristina. Bueno, gracias a todas las personas que ahí nos están comentando. Me parece que sus preguntas detonan más reflexiones, entonces agradezco lo que nos están ahí cuestionando. Voy a hablar desde, y lo digo reiteradamente porque creo que soy la única acá que trabaja protestantismos, entonces desde ahí, desde esa lógica, es que voy a responder, ¿no? Sobre las estrategias. En los últimos 7 años yo he estado vinculada a distintas agrupaciones religioso-espirituales. Y digo esto porque si bien la mayoría de las pastoras, pastores queer que las presiden son de corrientes del cristianismo, también es que se están relacionando, vinculando, digamos, con espiritualidades indígenas y espiritualidades afro. Y me parece eso también muy importante, porque eso es también como la presencia y el activismo queer desde la fe, ¿no? Esta lógica del ecumenismo, del diálogo interreligioso, que es una forma de responder a estos marcos hegemónicos que excluyen a las diversidades sexogenéricas y, como decía hace un ratito, también a otras poblaciones, es decir, en el entendido de que no somos o no nos constituimos de un único elemento. Podemos ser LGBT, pero también podemos ser indígenas, pero también podemos ser personas racializadas, digo afro, ¿no? Podemos ser, etcétera, ¿no? Somos profesionistas, somos múltiples cosas. Entonces, una de las estrategias es, voy a ir súper puntual para no comerme el tiempo. Teología Sin Vergüenza, que es una de las agrupaciones con las que estoy trabajando, ha elaborado todo un marco teórico que ustedes pueden revisar en la página de soulforce.org y para definir esto de la supremacía cristiana blanca y a qué se refiere, digamos, este gran bloque que tiene relaciones con los sistemas de poder político, pero también con los sistemas de poder económico, y que nos permite entender por qué los conservadurismos están teniendo mayor presencia en la vida pública, ¿no? Y por qué estas otras perspectivas de creyentes feministas queer están siendo invisibilizadas o, digamos, el micrófono está apagado. Está apagado en términos de lo público, ¿no? Pero al interior de sus congregaciones están haciendo muchas cosas. Otra es que, relacionado a lo que hemos comentado, varias de estas comunidades, si bien los creyentes, las creyentes, los creyentes renuncian a la institución conservadora, lo que deviene es en la conformación de comunidades de fe inclusivas y afirmativas. Y eso también me parece que es un fenómeno súper importante al que hay que ponerle mayor atención, ¿no? Es decir, hay comunidades, hay iglesias afirmativas desde los protestantismos que están ahí activando y, como ya decía en algún momento, no solo en términos religiosos, sino en términos sociales, para erradicar las violencias. Y esto, para mí, o desde los lentes que yo lo estoy leyendo, desde la sociología, la socioantropología de las emociones, permite construir comunidades emocionales transnacionales. Es decir, el afecto es muy importante para estos activismos LGBT, queer, el afecto, el cuidado y la solidaridad. Y ahí, por supuesto, también están actores y actoras que no son necesariamente religiosos como yo, por ejemplo, y creo que eso es importante también mencionarlo. Yo no soy una persona queer, yo soy una mujer cis hetero que no he sido socializada en ninguna iglesia de ningún corte, pero que soy aliada y que soy aliada adoptada. Es decir, yo empecé a trabajar este tema porque las propias mujeres diversas me contactaron después de mi tesis de doctorado y me dijeron, queremos contarte nuestra historia, y me parece eso súper importante. Y me parece también una respuesta, es decir, lo que yo he aprendido de estas comunidades es que no están peleadas con el activismo secular, ni con las personas que no somos creyentes, sino que están con la intención de establecer alianzas para mantenernos vivas, vivos y vives, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Entonces está el violentómetro espiritual que ustedes pueden descargar desde la página de Teología Sin Vergüenza. Están también realizando talleres formativos en materia de género, de derechos humanos, para poder actuar en términos de crisis. Y hay abogadas, abogados, cristianos, cristianas, cristianes que también están ahí, digamos, poniéndose en primer plano
para apoyar en casos de violencia sexual, de violencia espiritual y de violencia de género. Entonces, hay bastantes estrategias que se están realizando que tenemos que voltear a ver y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Yo ahí me quedaría, no sé si contesté, pero bueno, me quedo. Muchísimas gracias. Adelante, Lucas. Yo en términos de estrategias, digo, comparto un poco lo que yo vi en mi investigación en los relatos, ¿no? La flexibilidad del armario, o sea, cuando hablaban ahí bueno, cuáles son las estrategias, la atención en realidad en términos de visibilidad es algo que está muy fuerte, ¿no? Y algo que en la Iglesia Católica Romana, al menos desde las personas que yo entrevisté y en la realidad cordobesa, lo que Kosofsky y Sedgwick llama el armario de cristal es algo que funciona muy bien, ¿no? La sospecha respecto de la sexualidad de las personas, como algo que está ahí, que sobrevuela, y que mientras no se diga, bueno, no genera conflicto, ¿no? Lo cierto es que las personas, al menos que yo entrevisté, van haciendo como un proceso de visibilización cada vez más extendido, ¿no? Y por eso hablo de la flexibilidad del armario, ¿no? Porque poco a poco van abriendo su sexualidad a las personas de la comunidad o han ido abriendo su sexualidad a las personas de la comunidad. Como digo yo, sobre todo en aquel momento que hice esas entrevistas, trabajé con personas o entrevisté personas que estaban en comunidades que no eran comunidades inclusivas o LGBT, ¿no? Eh, entonces, sí, una primera estrategia es el silencio, la invisibilidad, pero otra estrategia va siendo o fue siendo la de ir visibilizándose paulatinamente en distintos espacios, ¿no? Otra estrategia frente a esta visibilidad y la no aceptación o la violencia eclesial o comunitaria, la de la migración comunitaria, diría yo, ¿no? O sea, hay quienes, si en su comunidad de referencia primera, en la parroquia en la que estaban, no encontraron esa aceptación, migraron a otra y después migraron a otra y migraron a otra hasta que encontraron una en la que pudieron ser visibles eh, y, y sin conflicto, digamos, y poder como estar allí. Sí, de hecho, yo, como contaba, en general yo entrevisté personas que estaban en lugares de liderazgo, ¿no? Y eso también me parece interesante porque son personas que lograron cierto nivel de visibilidad respecto de su sexualidad, sea más micro, más macro y demás, y además ocupar lugares protagónicos, ¿no? Y yo creo que ahí hay como una clave en que las tensiones, las negociaciones, las cuestiones son como bueno, es muy complejo, no sería tan fácil de sistematizar. En términos también de doctrina, digamos, cada uno subjetivamente después reacomoda la doctrina y va empezando como a buscar otras narrativas, lo digo de esta manera, ¿no? Hay quienes han tenido acceso a las teologías queer, hay quienes han tenido acceso a otros tipos de relatos bíblicos, y entonces también hay una búsqueda, digamos, al menos en estas personas, en las que yo fui conociendo, entrevistando, de encontrar otros discursos que también sean amables y de difundirlos o de compartirlos en sus propias comunidades, ¿no? Y me parece que esa también es como otra estrategia. Y digo en esto que de la estrategia de lo comunitario, de tejer redes, bueno, acá en Argentina y particularmente en Córdoba, algunas de estas comunidades inclusivas que ahora hay o comunidades LGBT que no están directamente vinculados, no pertenecen a la Iglesia Católica directamente, pero forman parte de esas comunidades sacerdotes, religiosos, religiosas que acompañan y son construidas, pensadas y llevadas adelante por creyentes LGBTIQ+. Bueno, han formado, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Córdoba una red LGBTI dentro de los movimientos o dentro de la parte de movimientos de la arquidiócesis. Y ese diálogo o esa presencia me parece que también tiene que ver con algo de lo que decía Cristina recién, de empezar a construir
materiales, por ejemplo, porque ellos han empezado en un área de formación a construir materiales para escuelas, materiales para comunidades parroquiales, han empezado a hacer materiales en redes, ¿no? O sea, en una diócesis en la que no se hablaba de esto, se comienza a hablar, comienza a haber una presencia, hay participación de estas comunidades en la Marcha del Orgullo, por ejemplo. Bueno, me parece que esa otra estrategia de tejer, de construir alianzas, de meterse también en el seno de lo institucional desde un lugar, bueno, esa es como otra también que solo se puede hacer tejiendo alianza entre muchos, muchas, muchos, ¿no? Pero bueno, las estrategias son muchas y bueno, hay una tensión ahí que no siempre se resuelve de una vez y para siempre, ¿no? Una tensión constante. Muchísimas gracias. Adelante, José. Bueno, pues en mi caso, yo lo que estudio es precisamente una de las estrategias que se emplean, ¿no? Que es la organización colectiva y la formación de grupos cristianos LGTB, pues para hacer activismo y para vivir la religiosidad desde esta posicionalidad queer y LGTB, ¿no? Evidentemente, pues la gente que he conocido antes de llegar a los grupos, incluso ya estando perteneciendo a los grupos, también ha empleado este tipo de estrategias a nivel individual dentro de sus parroquias y de sus comunidades pues a las que han pertenecido siempre, como pues son pues este manejo de la invisibilidad, visibilidad, ¿no? Esta gestión siempre de la amenaza que comentaba Lucas, que siempre se cierne sobre el poder ser descubierto, pero a la vez que se sepa, y entonces el manejo de la discreción, ¿no? Pero claro, cuando llegan a los grupos cristianos LGTB, lo que quieren es precisamente vivir esa visibilidad y sobre todo reacomodar pues, su identidad religiosa al activismo y a sus convicciones activistas, ¿no? Y para ello pues hay múltiples estrategias, ¿no? Y una de las principales, ¿no? Pues es como en los grupos hay una horizontalidad y una igualdad, ¿no? Los sacerdotes, las religiosas que participan no tienen una posición de autoridad excesivamente importante, ¿no? Y en esta horizontalidad se generan pues, sí, ciertas sinergias y una reflexividad entre todos los asistentes que es súper productiva pues, para ir creando lo que sería como pues una teología colectiva, ¿no? Que está producida desde abajo y que es súper importante pues, para cómo se van construyendo y validándose entre sí las identidades religiosas LGTB, ¿no? Y en este sentido, pues creo que es muy importante como estrategia o igual, más bien como herramienta el testimonio, ¿no? El testimonio cristiano, que es una figura que está tan anclada en la tradición cristiana y creo que esto, bueno, esto lo hacen muy bien los grupos cristianos LGTB, ¿no? El hecho de entender el testimonio como una práctica religiosa, pero también una herramienta activista para lograr transformar, ¿no? Y dar cuenta de la acción de Dios en sus vidas, ¿no? Y vamos, esta es una de las cosas que me parecían más importantes, pero a la vez pues también la elaboración de rituales con una cierta creatividad, ¿no? Para poder meter los asuntos LGTB en ese diálogo colectivo con Dios que representan pues las oraciones, las Eucaristías y cualquier celebración, ¿no? Ser capaces de construir celebraciones y ceremonias que también funcionen como denuncia profética de, de la situación que viven las personas LGTB en el mundo. Y también una de las cosas tan importantes de que exista este tipo de organización colectiva, ¿no? De esta puesta en común de malestares, es que también se puede reunir pues, los capitales sociales que tienen las personas que participan tanto en el activismo LGTB como en la Iglesia Católica, ¿no? Y a partir de ahí pues, ir recabando colaboraciones y esto ha dado pie pues, a muchísimas colaboraciones que hace años hubieran sido impensables entre los grupos pues, y ciertas diócesis, delegaciones diocesanas, la apertura y la colaboración para establecer ciertos programas pastorales afirmativos con la diversidad sexual, obviamente con sus límites, pero bueno, estamos hablando de la Iglesia Católica, o sea que algo es algo y creo que en este sentido, pues estas múltiples estrategias desde la acción colectiva y desde la organización colectiva creo que son importantes de poner en valor, ¿no? Porque el activismo al final siempre es una fuente de cambio social y en el contexto religioso pues también. Muchísimas gracias, José. Adelante, Giorgio. Sí, bueno, estoy de acuerdo con esas estrategias que yo también estoy viendo en mi estudio, en mi investigación. Yo creo que en el activismo en general, no solo en el activismo cristiano LGBT, lo más importante siempre es escuchar, empezar escuchando a los demás y
cuando hay gente LGBT atea que se queja, por ejemplo, de personas LGBT cristianas y se queja, no sé, conmigo, que yo también soy cristiano LGBT, bueno, yo les escucho, la verdad, les hago hablar, les hago preguntas, escucho sus quejas, porque creo que es importante entender lo que pasa y luego, bueno, empezar a dialogar, que esto también creo que es fundamental y lo que han dicho los demás, de también dar testimonio de la propia fe. Yo sé que según mucha gente hay contradicciones en ser una persona cristiana y queer, pero bueno, es lo que yo soy, por ejemplo, es lo que mucha gente es también en mi estudio, la gente que estoy entrevistando. Y entonces dar testimonio de esto. Yo lo que he hecho algunas veces con personas LGBT que estaban muy en contra del catolicismo, les he dicho, bueno, si queréis podemos ir juntos a una misa inclusiva o os puedo presentar a este cura o podemos, ¿sabes? Leer juntos este libro para intentar deconstruir un puente. Y a mí me gusta mucho una frase que era muy querida por el Papa Francisco, que es que la realidad es superior a la idea. Entonces, todos nosotros tenemos muchas ideas y creo que es importante como reconocer la importancia de la realidad, de la posicionalidad de las personas, incluso la nuestra. Es lo que yo siempre intento hacer cuando hablo con personas LGBTs, incluso con personas católicas homófobas que tienen muchas dificultades y yo intento dialogar, intento hablar sobre mi experiencia, sobre mi amor, sobre cómo está cambiando la iglesia. Y es verdad que estas son conversaciones ya más difíciles, pero es verdad que hay gente que sí se da cuenta que la realidad es superior a sus ideologías, a sus ideas, que nos ven felices, nos ven yendo a la iglesia contentos. Y creo que eso también es muy importante porque al final yo creo que es el conocimiento directo lo que cambia a las personas. Más que todo, más que leer, más que es conocer, hablar, sí, compartir también momentos. Esto es muy importante. Y yo estoy viendo con mi estudio de gente y de grupos católicos en Italia, que hay muchos de grupos católicos LGBT, que están también intentando hacerse visibles por todos lados. Y esto también es súper importante porque se empieza con la visibilización y luego y con el diálogo. Y bueno, estas son las estrategias que yo he visto y también que yo uso. Muchísimas gracias, Cristina, José, Lucas, Giorgio, y gracias a todas las personas que han comentado y que nos han estado siguiendo por las redes sociales. Lamentablemente el tiempo es un tirano y a mí me toca ser el guardián del tiempo. Todavía quedan muchas preguntas en el tintero que las voy a comentar, pues para que pues, nos podamos resonar, podamos tener alguna resonancia. Lamentablemente ya no hay tiempo para contestarla propiamente, pero sin duda en otros espacios podemos seguirlas desarrollando porque ha habido preguntas muy interesantes, algunas preguntando concretamente sobre el papel de la libertad religiosa, considerando que pues, es un derecho en disputa en el cual particularmente grupos cristianos conservadores lo han llegado a usar, en Estados Unidos, por ejemplo, también en América Latina, para tratar de enfrentar a los derechos LGBT. Entonces, justo cómo son estos procesos de apropiación desde las comunidades sexodiversas. También preguntas sobre, para profundizar en dos marcos teóricos que nos permiten comprender, que se mencionó mucho sobre interseccionalidad, por ejemplo, o ya las tan conocidas teorías queer, pero justamente cómo pueden entrelazarse. También otra pregunta sobre los contextos nacionales, qué variables específicas se mencionó el franquismo, se mencionó la presencia del Vaticano, la laicidad, cuáles son ahora estas variables que pueden influir que pueden cambiar la forma en tanto los propios creyentes viven esta dimensión como el desarrollo de los propios grupos. Y también una pregunta sobre el papel de la propia reflexionalidad, sí. Justamente, a ver, o sea, uno en muchas ocasiones en este tipo de investigaciones, al mismo tiempo uno es creyente, al mismo tiempo uno pertenece a la comunidad, entonces, y en esta línea de cómo juegan justo estas intersubjetividades
en el desarrollo de las investigaciones. Lamentablemente no hay tiempo para dar una respuesta a estas interesantes preguntas que se quedan en el tintero, pero sí quisiera dar una última ronda de participación para que podamos decir en pocas palabras, en pocas frases, con qué nos llevamos, a qué invitamos a la audiencia y qué es lo que sigue. Adelante, Cristina. Bueno, gracias por sus detonaciones para la reflexión. Yo diría que un reto también será romper con la mirada masculina y masculinizada que hay de esta intersección. Creo que es un reto que en general nos toca a todas, todos, todes. Que hay que reconocer también la importancia del trabajo de las mujeres diversas en el marco de la avanzada de derechos LGBT. Y ahí más bien solo decir que sigan el trabajo de la red Tepali, de la red de teólogas, activistas, lideresas cristianas de la Vía Yala, que también están teniendo una serie de conversatorios donde están reflexionando en torno a los conservadurismos, las violencias espirituales, las violencias de género. Me parece importantísimo conocer el material que se está produciendo desde las propias comunidades de fe. También está Comunidad Santa María Magdalena en El Salvador, que está precedida también por una mujer pastora, que me parece importante seguir su trabajo en términos de la lucha por los derechos de la población LGBT, la población trans particularmente, pero también hay otras intersecciones como la discapacidad, que me parece que ese es otro tema pendiente dentro de estas intersecciones. Sororidad y fe en Argentina, que también creo que es importante seguir. Está Conefe, que es una página de compañeras cristianas que comunican y reflexionan en torno a la fe y la religión. Y bueno, me quedan ahí muchísimas más, pero solo para decirles que somos muchas, que somos bastantes y que ahí estamos y que pues nos volteen a ver. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Lucas. Me parece que yo me quedo con una idea que la tomo de James Allison y acá usaron la palabra testimonio, ¿no? Y él habla de una estrategia, la de visibilizarnos, yo lo dije también en un momento, ¿no? Para construir otras narrativas, esas narrativas en primera persona, recuperar las narrativas en primera persona de quienes somos creyentes y diversos, como suelo decir, ¿no? Y disidentes, recuperar nuestras narrativas, que nuestras narrativas sean también puestas en común como historia de salvación, no volver a contarlas, narrarlas, compartirlas, ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y me parece que cuando James Allison dice eso, la visibilidad, dice él, ayuda a romper con el silencio cómplice con el que muchas instituciones, ¿no? Nos han marginado, excluido, violentado, y también hace justicia a nuestros compañeros, compañeras, compañeres que han sido violentados alguna vez y por los cuales y ante quienes nosotros hemos guardado silencio. Y en eso yo también recuerdo a algunos compañeros, ¿no? Sobre los cuales se tejió un manto de sospecha sobre su sexualidad y yo permanecí en silencio. Me parece que un modo de reparar eso es la visibilidad para quienes podemos, ¿no? Y como una invitación para eso. Y lo segundo con lo que me quedo es las redes. ¿No? Acá mencionaban tantas comunidades, muchas yo las sigo en redes, de hecho, somos muchos, somos muchas, somos muchos los que estamos construyendo otras narrativas y lo lindo, lo bello, lo hermoso, lo utópico de todo esto es que vamos construyendo una red que es más grande que la idea, diría Giorgio citando a Francisco, ¿no? Que es una realidad y que estamos construyendo juntos, juntas, juntes otras narrativas, tejer redes desde lo local, tejer redes internacionales, nacionales, transnacionales, como fuere, para construir otras narrativas en relación a esta intersección. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, José. Bueno, pues yo me voy encantado de este conversatorio, de todo lo que han aprendido los compañeros, y me quedo pues con esta necesidad, ¿no? Que obviamente existe pues de romper, pues como decía Bourdieu, ¿no? De romper con el tabú de explicitar pues, los intereses que hay en juego en la religión, ¿no? Y que yo creo que es algo que debemos hacer también desde la academia, ¿no?
poner negro sobre blanco y ver cuáles son las dinámicas de poder que hay dentro de la religión para que se puedan revertir, ¿no? Y sobre todo, pues utilizar los altavoces que tengamos, sean pequeños o sean grandes, para poder dar voz a estas experiencias que están rompiendo pues ciertos binarismos, ciertas narrativas predominantes que hay en la sociedad entre religión, sexualidad y género, ¿no? Y poder pues utilizarnos a nosotros un poco también como más bien traductores o trasladadores, brokers hacia la academia de estas experiencias, ¿no? Y quería despedirme pues agradeciendo también a las comunidades en España que han permitido que trabajara con ellas y que creo que merecen una visibilidad, como son Crismom en Madrid, ICTIS en Sevilla, ACGIL en Barcelona y Betania en Bilbao, por si hay alguien residente en España que nos está escuchando y le apetezca conocerlas. Muchísimas gracias, José. Adelante, Giorgio. Yo quería empezar dando las gracias a todos, todas y todes, a los organizadores, a todos ustedes. Ha sido un momento muy especial para mí lo de estar aquí. Además, el español no es mi idioma, entonces me habría gustado compartir más, pero bueno, tengo las dificultades del idioma. Pero la verdad, sí, quería cerrar con unas palabras desde el corazón. Y además yo estaba pensando mucho en todas las personas que ya no están con nosotros y que han sufrido y que se han quitado la vida por todo el sufrimiento que tuvieron. Sobre todo me gustaría dedicar este momento a Alfredo Orlando, que era un hombre católico italiano que se quitó la vida en 1998 y se prendió fuego en la Plaza de San Pedro porque en protesta contra toda la homofobia que sentía la Iglesia Católica. Y me gustaría leer una pequeña frase suya que dijo: pido perdón por haber venido a este mundo, por haber envenenado su aire con mi aliento, por haber osado pensar que podía vivir como un hombre libre, por no poder aceptar que soy diferente, a pesar de no sentir la diferencia, por haber creído que la homosexualidad es algo natural, por haberme puesto al mismo nivel que los heterosexuales, por haberme atrevido a reír. Entonces, yo esto quiero dedicarlo a Alfredo, quiero dedicarlo a todos, todas y todes que ya no están con nosotros y también decir que, bueno, la lucha sigue, aquí estamos, estoy súper contento de estar aquí y creo que juntos podemos seguir escribiendo una historia distinta, más justa y más luminosa para todos. Gracias. Pues realmente no me resta más que agradecer a todas, todos y todes quienes participaron aquí en este conversatorio, quienes nos siguieron en redes sociales, agradecerles realmente su presencia y pues bueno, nos vemos dentro de 8 días para conversar en esta ocasión sobre catolicismo cultural, sobre las limitaciones, las discusiones que hay al respecto. En verdad, muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde, una excelente noche.